Hola chicos, bueno, en este video, continuando con el video de la clase pasada sobre química del carbono, vamos a hacer referencia a los primeros compuestos que vamos a estudiar, que son los hidrocarburos. Y como lo indica su nombre, son compuestos que están formados por carbono e hidrógeno. Noten que yo en el margen puse una fórmula general que indica cuál es la composición de estos compuestos. Hay una determinada cantidad de carbono y una determinada cantidad de hidrógeno. Fíjense que yo como subíndice no puse números, sino que puse letras, porque esta es una fórmula general y no estamos haciendo referencia a un compuesto propiamente dicho. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los hidrocarburos tenemos que tener en cuenta que no suelen ser compuestos biodegradables, que son hidrofóbicos, lo que quiere decir que son insolubles en agua, son lipofílicos, lo que quiere decir que son solubles en solventes orgánicos, y además tenemos que tener en cuenta que dan la posibilidad de generar reacciones de combustión, ¿sí? Que por lo general en casa los utilizamos nosotros con el gas natural, por ejemplo, para generar reacciones de combustión. Esa combustión puede ser completa o incompleta. Cuando la combustión es completa genera dióxido de carbono y agua. Y en ese caso no es, digamos, el producto, el dióxido de carbono, un compuesto tóxico. Ahora, cuando nosotros hacemos referencia a la combustión incompleta, que es una reacción inadecuada, que no se da en su totalidad, produce agua, monóxido de carbono y carbono en forma de hollín, que es esa mancha negra que nosotros vemos a veces en casa cuando hay un aparato que quema mal, que siempre, sobre todo cuando vienen las épocas de frío, en la televisión y demás, nos hacen referencia a que tenemos que controlarlo, porque si la llama es de color amarillo nos da la referencia de que es una reacción inadecuada o incompleta, como yo les dije recién, de combustión, y ese producto que genera el monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, ¿sí? Bien, ahora volviendo a la clasificación de los hidrocarburos, tenemos que tener en cuenta que hay dos formas de clasificarlos, según la cadena y según los enlaces, ¿sí?, que hay entre átomos de carbono. Según la cadena, nosotros lo vamos a clasificar en alifáticos, que son aquellos de cadena abierta, o en cíclicos, que son aquellos de cadena cerrada. Noten que yo acá puse una cadena como ejemplo de alifático formado por 4 átomos de carbono, ¿sí? Esto sería un compuesto alifático que ustedes en algunas bibliografías también lo pueden encontrar como parafínicos o acíclicos. Y después tenemos, como yo les dije recién, los de cadena cerrada que llamamos cíclicos, que también lo podemos encontrar como olefínicos o alicíclicos, en donde nosotros tenemos una cadena cerrada formando una forma geométrica. En este caso tengo un pentágono, lo que quiere decir que hay 5 átomos de carbono. Y se sobreentiende que esos 5 átomos estarían en los vértices de la forma geométrica y allí estarían los átomos de hidrógeno que se sobreentienden que están, ¿sí? Por lo general se representan solamente con la forma geométrica. Ahora bien, según los enlaces que hay entre átomos de carbono, nosotros podemos tener enlaces simples, dobles o triples. Esto era algo que habíamos mencionado en el video anterior, que era una capacidad que tiene el carbono de formar enlaces múltiples. Pero tenemos que tener en cuenta que el carbono necesita 4 enlaces, ¿sí?, para completar su octeto y ser estable. Entonces, en relación a los enlaces que hay entre átomos de carbono, si hay un solo enlace, lo llamamos compuesto saturado, ¿sí? Si nosotros tenemos un enlace doble en la molécula o un enlace triple, lo llamamos compuestos insaturados. A estos hidrocarburos saturados nosotros los vamos a llamar alcanos. A los insaturados de doble enlace alquenos y a los insaturados de triple enlace alquinos, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar a este resumen que yo puse acá sobre las fórmulas, ¿sí? Tenemos 3 tipos de fórmulas que son las que comúnmente vemos: la fórmula molecular, la fórmula desarrollada y la fórmula semidesarrollada. La fórmula molecular lo que nos indica a nosotros es la cantidad que hay de cada átomo, ¿sí? Fíjense que yo acá puse propano, entonces en la fórmula molecular tengo 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno. Si yo quisiera ver cómo están distribuidos estos átomos en el espacio, voy a ver la fórmula desarrollada, o voy a hacer la fórmula desarrollada. Tanto en la fórmula desarrollada como semidesarrollada lo que nosotros indicamos es la cadena. Recuerden que esto que llamamos cadena son cómo están enlazados los átomos de carbono, cuántos átomos de carbono hay enlazados, mejor dicho. Si tengo carbono 3, tengo una cadena formada por 3 átomos de carbono, ¿sí? Y los hidrógenos, en este caso hidrógeno 8, están alrededor de los átomos de carbono. Pero recuerda lo que habíamos dicho recién, el carbono tiene que tener 4 enlaces, por lo tanto,
Si este carbono que está en la punta está enlazado con un carbono, le faltaban 3 para ser estable, por lo tanto ahí colocó los hidrógenos. En el del medio, que tenía 2 enlaces, 2, y en este de la punta, que tenía 1, coloco 3 hidrógenos. ¿Sí? Esta fórmula desarrollada, donde nosotros ponemos cómo están distribuidos los átomos en el espacio, son fórmulas que solemos utilizar para poder explicar mecanismos de reacción, ¿sí? de química orgánica, que vamos a ver más adelante. En los ejercicios vamos a trabajar básicamente con la fórmula molecular y la fórmula semidesarrollada. La fórmula semidesarrollada, como yo les dije recién, ponemos la cadena, en este caso de 3 átomos de carbono, y los hidrógenos los ponemos de forma condensada. Noten que en este carbono terminal tengo 3 hidrógenos, por eso puse hidrógeno 3, en el medio hay 2, hidrógeno 2, y en el de la otra punta tengo 3, por lo tanto puse hidrógeno 3. ¿Sí? Hay una tercera fórmula, que es la fórmula esquelética, que es esta que yo les puse acá abajo. Que en estos compuestos no la vamos a utilizar, pero sí más adelante cuando veamos, por ejemplo, los lípidos y los ácidos grasos, que son cadenas largas. Entonces nosotros vamos a usar esto de armar esta fórmula esquelética, donde en cada vértice vamos a poner, o vamos a dar por entendido que ahí están los átomos de carbono con sus hidrógenos. En este caso era propano, que dijimos que tenía 3 átomos de carbono, entonces hay 3 vértices. ¿Sí? Ahora bien, recién dijimos que los hidrocarburos saturados, nosotros tenemos como hidrocarburos saturados a los alcanos. ¿Sí? Los alcanos, como es un hidrocarburo saturado, tiene entre átomos de carbono enlaces simples, ¿sí? Y nosotros lo vamos a simbolizar con vamos a utilizar, mejor dicho, esta fórmula general para poder indicar la fórmula molecular de cada compuesto. Esta fórmula general es CnH2n más 2, que me va a servir a mí para poder llegar, como les dije recién, a la fórmula molecular, reemplazando N por la cantidad de carbonos que tengo, ¿sí? La cantidad de carbonos totales que hay en una molécula. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablemos de los hidrocarburos, de los alcanos en este caso, vamos a usar la fórmula molecular, dijimos que vamos a dar la fórmula semidesarrollada, y lo vamos a nombrar los compuestos. Y para nombrarlos nosotros vamos a usar la nomenclatura IUPAC. IUPAC viene de las siglas en inglés Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que se reunieron en Ginebra en 1892 y pautaron una serie de pasos o reglas para nombrar los compuestos orgánicos e inorgánicos. En este caso, que estamos nombrando los compuestos orgánicos, tenemos que tener en cuenta estas 3 cosas en particular que vamos a usar. Los prefijos, que nos sirven a nosotros para indicar el nombre de las cadenas, met, et, prop, que me va a indicar la cantidad, que yo ahora les voy a mostrar un resumen. Y también vamos a usar prefijos para indicar cuando haya una ramificación que se repita en la molécula. Entonces todo lo que se repita lo vamos a nombrar conjuntamente, ¿sí? Utilizando estos prefijos. Si se repite 2 veces di, si se repite 3 veces tri, si se repite 4 veces treta, y así consecutivamente. Vamos a nombrar la cadena principal. Para eso nosotros vamos a utilizar un sufijo que me va a indicar el grupo funcional. El grupo funcional es aquel grupo, en este caso, ¿sí? No hay un grupo funcional, sino lo que le va a dar las propiedades a este compuesto es el enlace simple, ¿sí? Como estos compuestos, los alcanos, tienen enlace simple, los vamos a nombrar terminados en ano. Y acá yo hice un resumen de las reglas de la nomenclatura IUPAC, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nombramos alcanos, como dijimos recién, vamos a seleccionar la cadena más larga, ¿sí? La que tenga más átomos de carbono unidos entre sí. Si hay varias cadenas de igual longitud en algún ejercicio, tenemos que tener en cuenta que vamos a tomar como cadena principal aquella que tenga mayor cantidad de ramificaciones o sustituyentes. La segunda regla sería: se enumera la cadena por el extremo de donde se encuentra más próximo a una ramificación. Esto de enumerar la cadena tiene como objetivo poder ubicar dónde están las ramificaciones, ¿sí? Entonces vamos a tomar un extremo de la cadena como carbono 1. Ese extremo va a ser aquel que tenga más cerca, como yo les puse acá, una ramificación. La tercera regla: se nombran los grupos alquílicos o ramificados en orden alfabético, ¿sí? Las ramificaciones se van a nombrar terminadas en -il. Y las vamos a nombrar según el orden. Pueden tener, por ejemplo, metil, etil, propil. Por orden alfabético primero nombro el etil, ¿sí? Con eso me refiero a ordenarlos de esa manera. Con la palabra nosotros indicamos la longitud de la ramificación
Y con un número, como yo les dije recién, vamos a indicar dónde está. Recuerden que si una ramificación se repite en una molécula, usábamos los prefijos di, tri y tetra para nombrarlos de forma conjunta. Y tenemos que tener en cuenta que los números se separan de las palabras con guiones y los números se separan entre sí con comas. ¿Sí? Esas son dos cosas que son importantes para tener en cuenta. Y finalmente se nombra la cadena principal. Para nombrar la cadena principal habíamos dicho que como estamos hablando de hidrocarburos saturados, en este caso los alcanos, los nombramos terminados en ano. Bien, acá yo puse una especie de resumen de los prefijos que vamos a usar. Dijimos que para la cadena usamos met 1, et 2, prop 3, but 4, pent 5 y así sucesivamente. Por ejemplo, dodec es 12. Esto que yo hice así, yo siempre les recomiendo a ustedes que antes de hacer los ejercicios se hagan como una especie de machetito ustedes con sus palabras, haciéndose anotaciones y poniendo esta información, ¿sí? Porque al principio cuando ustedes resuelvan los ejercicios esto no se lo van a acordar y lo van a mirar. Con el paso del tiempo ya no lo van a usar más el machetito, pero al principio esto es importante que lo hagan, ¿sí? Entonces, para las cadenas usamos, ya sea para la cadena principal, que vamos a nombrar terminado en ano porque es un alcano, por ejemplo, metano, etano, propano. Si estoy nombrando una ramificación que es todo aquello que se escape de la cadena principal, lo vamos a nombrar terminado en il, por ejemplo, metil, etil, propil y así. Y los prefijos que usamos, en este caso, son di, tri, tetra, penta, hexa y hepta para nombrar las cantidades de veces que se repite una ramificación, ¿sí? Recuerden que las ramificaciones, como les dije recién, las nombramos terminadas en il. Si en un ejercicio, ¿sí? En una molécula, tengo 7 metiles, entonces en ese caso vamos a decir heptametil, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar a un ejemplo práctico, pero recuerden esto que yo les dije recién. Vamos a mirar siempre el machetito. Bien, ejemplo 1, dice nombrar y dar la fórmula molecular. ¿Sí? Tengo este compuesto, que es un alcano porque entre los átomos de carbono hay enlaces simples, y tenemos que nombrar y dar la fórmula molecular. Para nombrar, vamos a nombrar los que hay en la cadena principal. En este caso no hay ramificaciones, así que directamente cuento los carbonos que hay en la cadena. 1, 2, 3, 4. Esta cadena tiene 4 átomos de carbono, entonces ustedes lo que harían en casa es buscan acá. Cuando tengo 4 átomos de carbono voy a usar el prefijo but. Dijimos que estos compuestos son alcanos, entonces terminan en ano. El nombre en este caso es, como dijimos recién, uso el prefijo but terminado en ano. En este caso el compuesto se llama butano, ¿sí? Este es el nombre. Ahora tenemos que dar la fórmula molecular. Dijimos que la fórmula molecular es poner la cantidad de carbonos y de hidrógenos totales que hay en la molécula. Para eso nosotros tenemos que tener en cuenta la fórmula general, que era CnH2n más 2, ¿sí? Y aplicamos esta fórmula para indicar la cantidad que hay de cada uno. La cantidad de carbonos la contamos, hay 4. Cantidad de hidrógenos también los pueden contar, pueden sumar 3 más 2 más 2 más 3, ¿sí? Que en este caso es sencillo porque el compuesto es dentro de todo chico, pero vamos a ver compuestos más grandes a medida que vayamos avanzando en los ejercicios, entonces esto de contarlo va a ser impráctico. Es mejor aplicar la fórmula. Fíjense que para calcular los hidrógenos nosotros tenemos 2n más 2. Carbonos, que es lo que indica la n en la fórmula general, tengo 4, entonces 4 por 2 más 2, ¿sí? Me da 10. Hidrógenos en este caso tengo 10. ¿Sí? Si yo cuento tengo 6 más los 4 que están en el medio, 10. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo más. Acá noten que ya tengo ramificaciones, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a nombrar este compuesto. Tengo, ¿sí? Una cadena principal de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si cuento de forma horizontal tengo 6 átomos de carbono. Si cuento en L, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Vamos a tomar de forma horizontal, ¿sí? Como tengo 6 átomos de carbono, ustedes van a mirar de vuelta, ¿sí? El machetito. Si tengo 6 átomos de carbono es X. Entonces, en este caso es hexano. Fíjense que yo anoté el nombre de la cadena principal al final porque, como lo vimos en las reglas, la cadena principal se nombra al final.
Adelante nosotros vamos a nombrar las ramificaciones, que en este caso tengo una ramificación de un carbono y una ramificación de 2 carbonos. Esto es etil, esto es metil, ¿sí? Entonces, dijimos que nosotros vamos a nombrar las ramificaciones en orden alfabético. Obviamente voy a nombrar primero el etil y tenemos que tener en cuenta que para poder nombrar la ramificación tenemos que decir de qué carbonos salen. Si esta es mi cadena principal, yo tengo que ver cuál punta de esta cadena tomo como carbono 1. El carbono 1, según las reglas que vimos recién, va a ser aquel que tenga más próximo una ramificación, ¿sí? Si yo miro de este lado, en el carbono 2 hay una ramificación. Si miro de este lado, recién en el carbono 4. Entonces, obviamente, voy a empezar a contar por acá, ¿sí? Este para contar va a ser mi carbono 1. En el carbono 1, obviamente, no hay nada porque si no, continuaría la cadena. Si en el carbono 2 tengo una ramificación que es metil, que no la voy a nombrar primero porque nombro en orden alfabético. Voy a nombrar primero el etil, que está en el carbono 3, ¿sí? Yo se los pongo acá a ustedes esto, después no hace falta que lo pongan, ¿sí? En el carbono 3 tengo el etil, entonces 3 guión etil guión. ¿Por qué guión? Dijimos que los números de la palabra los separo con un guión, ¿sí? Después tengo en el carbono 2 el metil, que es la otra ramificación que tenemos, 2 guión metil. Y fíjense que, como habíamos dicho en la última regla, el nombre de la cadena principal que va al final va seguido del nombre de la última ramificación, ¿sí? Bien, ya le pusimos el nombre a este compuesto. Ustedes lo que pueden hacer cuando empiezan a practicar esto es, quizás al principio no tenemos del todo claro esto de usar los guiones, las comas y demás. Entonces ustedes se lo hacen con lápiz y después cuando lo pasan, mirando las reglas, ponen los guiones o las comas donde van, ¿sí? En este caso comas no hay porque tengo una ramificación de cada tipo. Tengo un metil, un etil. Si tuviera 2 etiles, ahí sí hubiéramos usado las comas. Bien, para poner la fórmula molecular dijimos que es poner la cantidad de hidrógenos, de carbonos y de hidrógenos totales. Carbonos tengo 6 en la cadena principal y tengo 3 en las ramificaciones, entonces en total tengo 9. La fórmula molecular, la fórmula, mejor dicho, general para indicar los hidrógenos nos decía que era la cantidad de carbonos por 2 más 2. 9 por 2, 18 más 2, 20 hidrógenos. ¿Sí? Acá tengo un tercer ejercicio que fíjense que es al revés. Yo les voy a dar el nombre del compuesto. ¿Sí? En este caso 2,5 dimetil octano y les pongo dar la fórmula semidesarrollada y molecular. Ustedes van a tener que hacer al revés. Van a leer, al revés de lo que hicieron en el ejercicio anterior, van a leer el nombre. El final del nombre me dice cuántos átomos de carbono tiene la cadena. En este caso dice octano, tengo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Pongo los carbonos, ¿sí? Yo les recomiendo que hasta que no estén cancheros los hidrógenos los pongan al final. Primero ponen los carbonos. Tengo la cadena principal con 8 átomos de carbono y ahora leo dónde están las ramificaciones si es que la hay. En este caso sí, que dice 2,5 dimetil. Fíjense que acá sí usé la coma. ¿Por qué? Porque estoy separando dos números, ¿sí? Dice 2,5 dimetil. Este di me dice que hay 2 metiles en la molécula. Uno está en el carbono 2 y otro está en el carbono 5. ¿Sí? Ya ahí hicimos las cadenas de carbono. Ahora sí completamos con hidrógeno. Recuerden que el carbono tiene que tener 4 hidrógenos. Si este carbono de la punta tiene un enlace, para tener 4 enlaces le falta 3. Entonces, hidrógeno 3. Este que está acá tiene 3, le falta un hidrógeno. El 1, como subíndice en química no se escribe, por lo tanto yo no lo puse, ¿sí? Pero hay un hidrógeno. En este carbono de acá, en las puntas, tengo 3. En este de acá hay 2 enlaces, por lo tanto, completo con 2 hidrógenos. Acá 2 hidrógenos. 3 en este de la punta. En este de acá tengo 3 enlaces. Para este carbono le hace falta un enlace para ser estable. Pongo el hidrógeno. Este tiene 2, pongo 2. Este tiene 2, pongo 2. Y este 3. ¿Sí? Ya tenemos la fórmula semidesarrollada del 2,5 dimetiloctano. Ahora vamos a hacer la fórmula molecular. Indico la cantidad. Si tengo 8 en la cadena principal
y 2 en las ramificaciones tengo 10. Para calcular los hidrógenos es 2 por 10, 20 más 2, 22 hidrógenos. ¿Sí? Y ahora yo les puse acá otro ejemplo similar con este compuesto que si ustedes lo leen, dice, bueno, idem al ejercicio 3 para el 2,2,4 trimetilpentano. Este compuesto es un compuesto que está presente en las naftas, ¿sí? Y es aquel que, de acuerdo a su porcentaje en la nafta, es lo que le va a dar el número de octanaje que tienen las naftas, ¿sí? Si ustedes se fijan en las propagandas de la tele, nos hablan del octanaje como una buena propiedad, ya que tiene buenas propiedades detonantes dentro del motor. Antidetonantes, mejor dicho, dentro del motor. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que, como dijimos recién, nosotros leemos de atrás para adelante, ¿sí? Por lo general nosotros tenemos la intuición de leer de izquierda a derecha. Los nombres de los compuestos los leo de atrás, porque atrás es donde a mí me dice la cantidad de carbonos que tiene la cadena principal. En este caso tengo 5, 4, 5, ¿sí? Esa es la cadena principal. Ahora, de esta cadena salen 3 metiles, ¿sí? Recuerden que metil es una ramificación que tiene un carbono. ¿De dónde sale este metil? O estos metiles, mejor dicho. Del carbono 2. Del carbono 2, fíjense que dice 2,2. Entonces hay un metil abajo y un metil arriba, ¿sí? En el 3 no me indica que hay nada y en el 4 tengo otro metil, ¿sí? Ya tenemos el compuesto, pero ¿qué falta? Para hacer un hidrocarburo faltan los hidrógenos, entonces completamos con hidrógeno, recuerden, para que el carbono siempre tenga 4 enlaces. Yo ahora acá les voy a mostrar qué pasa en este del medio, ¿sí? Este carbono que está acá tiene 4 enlaces unidos con los carbonos, entonces este carbono que está acá no le hace falta colocarle ningún hidrógeno, no le ponemos nada. Para la fórmula molecular ponemos las cantidades totales. Tengo 5 en la cadena principal y 3 son 8. Para calcular la cantidad de hidrógenos, 8 por 2, 16, más 2, 18. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido el video y nos vemos en la siguiente clase.